las normas del zakat, y este tema también lo vamos a dividir en partes. El día de hoy es la parte número 1 en todo caso. En esta lección, inshallah, vamos a hablar sobre el tercer pilar del Islam, ¿sí? Que es el zakat después de la shahada y después del salat, de los que ya hemos hablado anteriormente. Ahora, el zakat es una obligación, es un deber financiero que Allah subhanahu wa ta'ala decretó sobre todo musulmán adinerado como un medio para purificar su riqueza y para ayudar a sus hermanos pobres, necesitados y otros que son merecedores de lo que es el zakat, ¿sí? Insisto una vez más, el zakat es una obligación financiera que Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado sobre todo musulmán adinerado como un medio para purificar su riqueza y como un medio para ayudar a sus hermanos pobres, hermanos necesitados y cualquiera de los otros que son que están en las otras 6 categorías de los merecedores del zakat, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, cumplan con la oración. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, cumplan con la oración, paguen el zakat, aqimus salah wa atus zakah. El zakat, Allah subhanahu wa ta'ala siempre que lo menciona en el Sagrado Corán, lo menciona ligado al salat. Existe una relación muy estrecha en el cumplimiento del salat con el cumplimiento, con el pago del zakat. No se puede hacer una y negar la otra. No se puede practicar una cosa y ser negligente en la otra. Recordemos que aquellos que cayeron en apostasía, que renegaron del Islam después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo hicieron negando este tercer pilar del Islam, que es el zakat. Algunos decían, pagábamos el zakat en tiempos del profeta, ahora ya no lo pagaremos más. Otros decían, antes pagábamos el zakat a tu compañero, le decían a Abu Bakr radiyallahu anhu, a tu compañero, como desligándose completamente de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era también su compañero. El profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a todos ellos compañeros, pero hubo quienes después de la muerte de él sallallahu alaihi wasallam cayeron y renegaron del Islam. Hubo entre ellos quienes se arrepintieron y volvieron al camino correcto, y hubo otros que no. El asunto que los llevó a salirse del Islam, a negar uno de los pilares, fue el asunto del zakat. Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en el Sagrado Corán, oh Muhammad, toma una parte de sus bienes materiales como zakat, ¿sí? Oh Muhammad, toma una parte de sus bienes materiales, entre paréntesis, como zakat, para expurgarles. ¿Expurgar qué? Para expurgarles con ello, es decir, con ese zakat, sus pecados. Y purificarlos, ¿de qué? Purificarlos de la avaricia. Allah subhanahu wa ta'ala legisla el zakat para que de esta manera aquella persona que desee atesorar no caiga en la avaricia y le dé, como parte de su riqueza, le dé el derecho a su hermano pobre necesitado y a todos aquellos que sean merecedores del zakat. A su vez, Allah subhanahu wa ta'ala también especificó en el Sagrado Corán quiénes son los merecedores del zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, el zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, ¿sí? Aquellos que están cerca al Islam y se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Allah, ¿sí? La causa de Allah y el viajero insolvente. Son los 8 merecedores del zakat. Los 8 merecedores de esta riqueza que debe sacar la persona adinerada para ayudar a sus hermanos necesitados y a todos estos merecedores, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala termina el ayah diciendo, esto es un deber
prescrito por Allah, y Allah es quien lo sabe todo y es sabio. Hermanos y hermanas, el pobre, ¿quién es el pobre? El primero de los merecedores mencionados en este versículo. El pobre es aquella persona que no posee nada. El pobre es aquella persona que no posee nada o tan solo posee la mitad de lo que necesita para cubrir sus necesidades. ¿Sí? El pobre es aquella persona que no tiene nada o tan solo tiene la mitad de lo que realmente necesita para vivir, para cubrir sus necesidades, necesidades básicas. ¿Sí? El segundo mencionado en el versículo es el menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? El menesteroso es aquella persona que posee la mitad de lo que requiere para cubrir sus necesidades o un poco más, pero no le es suficiente de cualquier manera. Esta es la diferencia entre el pobre y el menesteroso. El pobre es el que no tiene nada, o a lo mucho tiene la mitad que requiere para cubrir sus necesidades. El menesteroso solo tiene la mitad de lo que requiere para cubrir sus necesidades o un poco más, y aún así no le es suficiente. ¿Sí? Entonces estos son los dos primeros mencionados en el versículo. El tercero, y está claro, dice los que trabajan en su recaudación y distribución. ¿Quiénes son? Pues son precisamente las personas encomendadas por la autoridad. En los países musulmanes hay una autoridad del zakat. ¿Sí? Son las personas encomendadas por la autoridad para reunir, para custodiar y a su vez distribuir el zakat. A estas personas se les entrega de acuerdo al trabajo que realizan. ¿Sí? Ahora, esto aplica tanto en los países musulmanes como fuera de ellos. ¿Sí? Cuando dije países musulmanes me refería a cuando menciona la autoridad. Son personas encargadas por la autoridad, ¿sí? Por el gobierno, por una entidad, la entidad recaudadora del zakat, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos a los pobres, a los menesterosos, a los que trabajan en su recaudación, custodia y distribución, también son merecedores del zakat. A continuación dice, y los que se desea ganar sus corazones. Esto incluye a los no musulmanes, ¿sí? No solamente a aquellos musulmanes que están lejos del Islam y hay que atraerlos, no. Incluye a los no musulmanes que se espera que acepten el Islam, que están inclinados, están cercanos al Islam, o que se abstengan de hacer daño a los musulmanes. ¿Sí? Incluye a los no musulmanes que se espera que acepten el Islam o que se abstengan de cometer o hacer algún daño en contra de los musulmanes. O también aquellos musulmanes notables que se espera ablandar sus corazones o acrecentar su fe. Entonces, para todos estos aplica o están dentro de lo que se menciona los que se desea ganar sus corazones. Al-muallafatu qulubuhum, dice Allah en el Sagrado Corán. Los siguientes mencionados dice, o lo siguiente mencionado es la liberación. ¿Y esto incluye a quién? Incluye a la liberación de los esclavos o de musulmanes prisioneros. ¿Sí? Incluye la liberación de esclavos o de musulmanes prisioneros. En cualquiera de los dos casos aplica entregarles el zakat. Lo siguiente mencionado dice son los endeudados. Ahora, entre los endeudados incluye a los que tengan deudas y sean incapaces de pagarlas, y a aquellos que asumen deudas por resolver las disputas de los demás. El primer caso es, yo soy una persona que asumí una deuda y me he vuelto incapaz de devolver esa deuda. Me he vuelto incapaz, estoy en una situación realmente en la que me encuentro incapaz de cumplir con esa deuda, de devolver esa deuda a mi hermano. Se le hace merecedor, esta persona se hace merecedora a recibir el zakat para cubrir su deuda.
también están aquellas personas que por resolver disputas entre los demás adquieren deudas. Una persona encuentra que otras dos personas están en una disputa por un dinero, por una deuda que hay de parte de uno hacia el otro, y esta tercera persona, por resolver las disputas de ellos, adquiere una deuda para cubrir la deuda del otro. Esta tercera persona también es merecedora del zakat. Ahora, en este caso, se les da el zakat aún si son capaces de pagar sus deudas. ¿Sí? Incluso si son capaces de pagar sus deudas, incluso si son capaces de pagar sus deudas. Ellos asumieron sus deudas para resolver las disputas entre sus hermanos. Entonces, aun si son capaces de cubrir su deuda, son merecedores a recibir el zakat. La causa de Allah es lo siguiente mencionado en el ayah. Esto se refiere a los combatientes por la causa de Allah, aquellos que van al jihad. Entiéndase por jihad el combate por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? También dice a los viajeros, y se refiere al viajero que está varado o al viajero insolvente, al cual se le debe dar zakat para que pueda volver a su tierra. En muchas ocasiones hemos visto algunos hermanos que lamentablemente están en esta situación. Ellos son merecedores del zakat. Han llegado a una tierra extraña donde no pueden seguir adelante y tampoco pueden volver a su tierra porque están insolventes, están varados. Entonces a estos hermanos son merecedores a recibir el zakat para que ellos puedan volver a su tierra y continuar con su vida. Hermanos y hermanas, no es permitido dar zakat al incrédulo. No es permitido dar el zakat al incrédulo, a excepción de aquellos que se espera que acepten el Islam o se abstengan de hacer daño a los musulmanes, y estos entran de lo que hemos mencionado hace un momento, entre aquellos a los que se desea ganar sus corazones. Si no están en esta situación, entonces por regla general no está permitido dar zakat a los incrédulos. Repito una vez más, no es permitido dar zakat a los incrédulos, excepto que sean aquellas personas que se espera que acepten el Islam o se abstengan de hacer daño a los musulmanes. ¿Sí? Ahora, tampoco a aquellos que tienen derecho a manutención no se le puede dar zakat. No se puede dar zakat a aquellas personas que tienen derecho a manutención. Por ejemplo, no se le puede pagar el zakat en el que yo estoy en el deber de pagarlo. No le puedo pagar zakat a mi esposa. ¿Por qué? Porque la esposa tiene derecho a manutención, por lo tanto no se le puede pagar zakat a ella. ¿Sí? Los padres y ascendentes tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a manutención. Entonces no, en el caso en el que ellos no tengan, entonces no se les puede pagar. ¿Por qué? Por el mismo, porque tienen derecho a manutención. Entonces no se puede pagar el zakat a los incrédulos, a excepción de los que ya mencioné, los que estén cerca de aceptar el Islam o se abstengan de cometer algún daño a los musulmanes. Tampoco a aquellos que tienen derecho a manutención, como la esposa, los padres y ascendentes se refiere a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. ¿Sí? O los hijos y descendientes. Tampoco se puede pagar zakat a los hijos y descendientes, es decir, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Ni tampoco a los descendientes de Hashem. A los descendientes de Hashem, que es la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam, son la familia directa del profeta sallallahu alaihi wasallam, los conocidos en árabe como los Banu Hashem, ¿sí? Los descendientes de Hashem. Solo es obligatorio pagar el zakat cuando se haya alcanzado el nisab. Insisto, solo es obligatorio pagar el zakat cuando se haya alcanzado el nisab. ¿Qué cosa es el nisab? El nisab es la cantidad
mínima obligatoria para que una persona empiece a considerar la obligación, o empiece a considerar, no, se encuentre en la obligación. Es una de las dos condiciones principales, porque hay otras condiciones más. Las dos condiciones principales es que alcance el nisab, que es la cantidad mínima obligatoria. Si la persona alcanzó esta cantidad de dinero acumulado, ¿sí? Y la segunda condición es que pase un año lunar, entonces debe pagar el zakat. Entonces solo es obligatorio pagar el zakat cuando se haya alcanzado el nisab, que es la cantidad mínima obligatoria. Tampoco es obligatorio pagar el zakat por lo que posea para su propio beneficio, como es el caso de la casa en la que vive. No se paga zakat por la casa en la que uno vive. O la movilidad de la persona. No se paga zakat por la movilidad de la persona. O por su ropa. La ropa que usa, que es para su uso personal, no debe pagar zakat por ello, ¿sí? Los eruditos en el Islam difieren sobre la obligatoriedad de pagar zakat por las joyas de oro y plata que son de uso personal, no comercial. Hay una diferencia de opiniones, ¿sí? Las joyas que están en la casa, que son para uso personal de la esposa, de las hijas, de la madre, ¿deben o no deben pagar zakat? Existe una diferencia de opiniones. Por lo tanto, quien pueda pagar zakat, que lo pague, ¿sí? Entonces, siempre y cuando no sean de uso comercial. Si son de uso comercial, ya está sujeto a otras normas del zakat. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con esta primera clase del zakat, que ha sido una breve introducción, la definición de los 8 merecedores del zakat y cuándo es obligatorio y cuándo es prohibido pagar el zakat. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellas personas que pagan el zakat de la mejor manera. Nos detenemos en este punto, hermanos y hermanas, y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre las categorías de la obligatoriedad del zakat. El zakat tiene muchas categorías. La categoría que más se comenta, que más se estudian, no sé si decir los estudios, la más amplia o conocida es el zakat sujeto al dinero, al oro y la plata, porque es lo más común, pero también hay otras categorías de zakat que lo vamos a ir aprendiendo, inshallah, a partir de la otra clase. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.